Bueno, hermanos, quiero orar una vez más antes para que sea el Señor dirigiéndonos, para que pueda abrir nuestros corazones, para que podamos comprender su voluntad, su palabra. ¿Sí? Señor, yo te doy gracias en esta mañana una vez más por la oportunidad que me das de estar delante de aquí, mis hermanos, Señor, como tu siervo, y trayendo la palabra de Dios, Señor, tu palabra, aquella que es poderosa para, Señor, transformar nuestras vidas, la que es útil, Señor, para corregirnos, para instruirnos, para exhortarnos, a fin de que seamos, Señor, perfectos y cabales para toda buena obra, Señor. Solo a través de tu palabra podemos hacer eso. Y ahora que después te hemos adorado, Señor, te ruego, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Es imposible, Señor, entender tus verdades si tú no despiertas o abres nuestros ojos para poder ver, no abres nuestros oídos para oír y entender, Señor. Dispón nuestros corazones para que podamos escuchar tu palabra y háblanos, Señor. Que no sea yo diciendo mis pensamientos o mis ideas, sino que pueda transmitir tu palabra, Señor, con sinceridad, con claridad. Utiliza mis labios, Señor, mis pensamientos, todo, para que todo esto que vayamos a hacer ahorita, Señor, sea dirigido para la gloria de tu nombre, Señor. Que podamos, Señor, saber y entender de que tú nos hablaste, Señor. Porque queremos tu palabra, Señor. Voz de Dios y no de hombres. Es lo que anhelamos, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, hoy estamos enseñando el libro de los Hechos, correcto. Sin embargo, quería hacer un break porque ya que hoy se celebra el Día de los Padres, vamos a dejar Hechos de lado, lo continuamos la siguiente semana y vamos a hablar acerca de, ya que lo amerita, acerca del padre o de los padres, ¿sí? Y le voy a hablar acerca de un padre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos defraudó a su otro hermano. Creo que ya ustedes sabrán de qué estoy hablando, quizás, ¿no? ¿Sí? Bueno, habla sus Biblias, hermano, entonces, en el libro de Filemón. Sí, hermano, lamento decepcionarlos porque pensaron que era el hijo pródigo, ¿correcto? Ajá. Ok, pero no. Yo esto lo he compartido antes, pero ahora vamos a aprender un poquito más acerca de esta carta. Es la más pequeña del apóstol Pablo. Epístola a Filemón. Está antes de Hebreos y después de Tito. Cuando lo tengan, díganme amén. Amén. ¿Sí? ¿Todos lo tienen? Voy a esperar a ver que todos... Sí, hermano, esta carta tiene cierta relación con la parábola del hijo pródigo, porque se trata de un padre que tiene 2 hijos y estos están enemistados, se podría decir, porque uno ofendió al otro. Quizás haya en nuestra vida, hermanos, como padres, vemos, y creo que a ningún padre nos gusta ver que nuestros hijos estén enemistados. Y tratamos quizás de buscar la solución para que no existan esos conflictos y lamentablemente no lo podemos evitar. Muchas veces no hay manera de que ellos lleguen a un acuerdo y se necesita muchas veces la intercesión de nosotros como padres para poder que ellos lleguen a un acuerdo. ¿Sí? Y quiero darle un poco de contexto acerca de esta carta a Filemón. La carta a Filemón le escribió el apóstol Pablo a un hombre, como dice la carta, llamado Filemón. Filemón significa afectuoso o cariñoso, una persona amable. Y está dirigida a Filemón, a su esposa Apia y a un tal Arquipo, que puede ser que sea hijo de él, se dice alguno. Puede ser el hijo de ellos o el pastor que estaba en su casa, como dicen los primeros versículos. Y la historia de esta carta se trata sobre la intercesión del apóstol Pablo por Onésimo. Onésimo era un esclavo
que al parecer, por el contexto de lo que vamos a estudiar hoy, se huyó de la casa de Filemón. Y en su huida, no sabemos cómo, desde Colosas hasta la ciudad de Roma, donde estaba el apóstol Pablo preso, llega este esclavo y se encuentra con el apóstol Pablo, y ahí él se convierte, como lo llama el apóstol Pablo, dice: mi hijo Onésimo, el esclavo, a quien engendré en mis prisiones. La palabra de Dios no se detiene, como dijo el apóstol Pablo, no está presa. A pesar de que Pablo estaba preso, él seguía engendrando hijos espirituales. Y este hijo espiritual era Onésimo, un esclavo que vino huyendo de su amo. Y ahora, al huir, parece, por el contexto que nos habla, parece que él salió robando a su amo. Porque dice: si algo te debe o algo yo te lo pagaré. Se pone el apóstol Pablo como intercesor, como un mediador. Y básicamente esta carta trata en eso. El apóstol Pablo intercede para que Onésimo, el esclavo que había escapado y que lo había robado, sea recibido una vez más por su amo, Filemón. Y que este Filemón no solamente lo reciba con bien, sino que, si es posible, le dé la libertad. Porque ya no sería más un siervo, un esclavo, sino ahora es un hermano en Cristo Jesús. Básicamente, esa es la esencia de la carta. Y vamos a analizar ciertos detalles que nos van a ayudar a nosotros a conocer, hermanos. De no ser por esta carta, no conoceríamos mucho el corazón del apóstol Pablo, se podría decir, ese corazón paternal. Porque cuando vemos las otras cartas en las cuales él está respondiendo a problemas que existían en las iglesias, vamos a encontrar palabras de Pablo como: sacar a ese perverso, ¿sí? Oh Gálatas insensatos, tan necios sois, ¿hasta cuándo os soportaré? Entonces uno podría decir que Pablo era un poco intransigente, o no tenía esa paciencia, quizás podríamos decir. Pero de no ser por esta carta a Filemón, podríamos tener un concepto distorsionado del apóstol Pablo. Y en esta carta, hermano, el apóstol Pablo revela su corazón. Y es más, la palabra corazón, hermanos, de aquí se va a repetir 3 veces, pero no es la palabra corazón, es entrañas. Es decir, en el griego original es mis intestinos. Eso es lo que dicen. Y el apóstol Pablo, ya lo vamos a ver ahora, cómo es. El apóstol Pablo dice: te doy mis intestinos para que los confortes. O sea, lo más profundo de mi ser, es lo que dice. Entonces, esta carta, hermano, nos revela quién era el apóstol Pablo de todo corazón. Así que quiero que le presten mucha atención a lo que la Biblia nos va a hablar en esta mañana. ¿Amén? ¿Sí? ¿Están listos? Ok. Bien, hermanos, miren cómo dice: Pablo, apóstol Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero que vea esta presentación, hermanos. Él no llega diciendo, como en otras cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora él dice: yo soy un esclavo de Jesucristo. Ve el nivel con el que él llega. No viene con autoridad, con altivez, sino que se hace un siervo. Y esto me lleva a Filipenses, cuando dice la Escritura, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Amén. Jesús se hizo un siervo, un esclavo, y fue exaltado. Ahora el apóstol Pablo está tomando ese concepto de humildad. Ya no se presenta como el gran apóstol llamado por Jesucristo, sino que ahora dice: soy un siervo de Jesucristo. Y no solamente eso, sino prisionero de Jesucristo. Como les he dicho, los grandes hombres de Dios, él estaba preso, hermano. Los grandes hombres de Dios, hombres o mujeres de Dios, atribuyen su vida, todos los acontecimientos de su vida, a Dios. No dicen: el diablo me hizo esto, o estos hermanos me están haciendo esto, no. Todo lo que viene en su vida, en este caso él estaba preso, dice: prisionero no de Roma, ni del gobierno romano, prisionero de Jesucristo. Amén. Ahora dice, y le envió esa carta, bueno, a Filemón afectuoso, y Filemón hacía honor a su nombre. ¿Por qué? Lo veamos en el verso 4, miren cómo dice: doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. El apóstol Pablo oraba por Filemón, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, el apóstol Pablo tenía y había estado oyendo referencias acerca de Filemón. Y sus referencias eran que no solamente tenía una vida vertical para con Dios, sino que también esta tenía horizontal, porque dice que era para con Cristo Jesús y para con todos los santos. Era una vida dedicada a Dios, pero que alcanzaba también a sus hermanos los santos en Cristo Jesús. ¿Amén? Ahora bien, ahora miren cómo dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo, consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Si algo caracterizaba a Filemón, hermanos, que él confortaba el corazón de los hermanos. Y esa es la palabra que les dije hace un momento. A nosotros nos traduce como corazón, pero la palabra es entrañas, intestinos. Para ellos, para el griego, lo más profundo de sus seres estaba en sus intestinos, como lo que nosotros conocemos nuestro corazón ahora, ¿no? Nuestro sentimiento, todo dice que está, te digo esto de corazón. Ellos decían: no, te lo digo desde mis entrañas, desde mis intestinos, es lo que dice. Y esta palabra se va a repetir 3 veces. Y esta es la primera, cuando él dice que tú, le dice, confortas los corazones de los santos. Entonces le está diciendo, está reconociendo el apóstol Pablo de que era un hombre de Dios, que su vida reflejaba, su vida de comunión con Dios reflejaba y se veía reflejada en sus hermanos, en cómo trataba y cómo restauraba los corazones que estaban quebrantados. Él lo caracterizaba, tal como dice su nombre, afectuoso. Filemón significa afectuoso. Así era y hacía honor a su nombre. Ahora bien, en contraste a esta situación, vean lo que viene. Dice: por lo cual, ya sé que tú eres así, por lo cual dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. El apóstol Pablo tenía autoridad como apóstol para decirle, o como ustedes verán en otras cartas, él mandaba y decía lo que tenían que hacer. Dile a este que hagan esto y a este aquello, saquen a ese perverso. Él mandaba porque él era el que ponía orden en las iglesias. Pero ahora miren cómo le dice: yo tengo mucha autoridad para decirte como conviene, pero ¿qué voy a hacer? Más bien te ruego. Cuando usted lee la palabra del hijo pródigo, hermano, usted lee esta misma palabra. Está el padre, el hijo mayor está enojado porque su hermano volvió. Después de haberse gastado su dinero de su padre, la herencia, ha vuelto y su padre está contento, gozoso de que haya vuelto su hijo y le ha hecho una fiesta. Y el otro mayor, de celos, de envidia, no quiso entrar. Y el padre le rogaba.
Y es la misma actitud. Y ahora le está rogando a Filemón, dice, yo te ruego. Y él va a apelar a tres cosas, hermanos. Vean ustedes. Te ruego por amor, número uno. Tú eres un hombre amoroso, ahora por amor te ruego, le dice. Luego dice, siendo como soy, Pablo, ya anciano, o sea, debido a mi ancianidad, porque soy viejo, considérame, Filemón, te pido por amor, mira que soy un anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, y aparte de eso, por causa de Jesús estoy preso. Mírame, por amor, Filemón, porque soy un viejo y porque estoy preso. Considérame por estas cosas, te ruego, una vez más le dice, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo llegó, no sabemos cómo, quizás su conducta mala lo llevó y cayó preso y después fue suelto, o en su desesperación de no saber qué hacer. En Roma, 2500 kilómetros había de separación entre Roma y la ciudad de Colosa, donde estaba Filemón. No sabemos cómo llegó hasta allá el esclavo. Quizás tuvo que robarle dinero para poder moverse y llegar hasta allá. Y ahora no sabía qué hacer. Pero lo cierto es que se encuentra con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo y se convierte, porque dice, a mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Él se convierte al cristianismo. Y bueno, y hay fiesta en el cielo porque se convirtió este hombre. Era un esclavo y ahora está convertido. Ahora miren esto. Dice, ahora Onésimo, ¿qué significa Onésimo? Onésimo viene de una palabra que significa provechoso o útil. En el griego significa que es provechoso y útil, pero parece ser que para su amo no fue nada provechoso ni nada útil, porque al final salió huyendo y escapando de él. Entonces, miren lo que dice, verso 11, está conmigo, dice, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El apóstol hace un juego de palabras. Mira, Onésimo significa provechoso. Y la verdad es que no estaba haciendo honor a su nombre. Al contrario, fue inútil. No fue útil. Pero ahora, dice, ahora que él, aunque fue inútil antes, ahora es útil. No solamente para mí, sino también para ti. Y eso es lo que hace el Evangelio, hermanos, en las personas. Nos transforma de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y aquí vemos que este hombre que había sido un inútil, aunque su nombre decía que era provechoso, él no hacía honor a su nombre, diferente al caso de Filemón, que significa afectuoso, y él sí estaba siendo afectuoso, porque ya conocía la gracia de Dios. Ahora bien, ahora cuando Onésimo se convierte, dice, ahora sí es útil, ahora sí es provechoso. Le dice, ahora miren cómo dices, vean conmigo, verso 12, el cual vuelvo a enviarte. Hermanos, este término que usted está viendo aquí es un término judicial. ¿Usted recuerda cuando Pilato tenía a Jesús en sus manos y escucha que Herodes está aquí y dice, pero este es de Galilea, esta es jurisdicción de Herodes. Envíamelo para Herodes. Se lo envió. Es el mismo término. He aquí te envío. Término jurídico. En otras palabras, resuélveme tú este asunto. No me compete a mí. No es de mi jurisdicción, dice el apóstol Pablo. Vean a dónde bajó el apóstol Pablo, ¿sí? Como dice, aunque tuvo la autoridad, tenía todo para decir, ahora él dice, esto no es para mí, no es de mi jurisdicción. ¿Por qué? Porque el esclavo no es mío. Este esclavo le pertenece a Filemón. Y esta situación hay que arreglarla. Ahora son hermanos. Y este es el menor, Onésimo.
Porque como vamos a ver en el verso 19 más adelante, vamos a ver que el apóstol Pablo fue aquel instrumento para que Filemón se convirtiese. Era su hijo mayor también. Ok, entonces dice, vuelvo a enviarte, dice, tú pues, recíbele, ¿cómo dice su Biblia? Como a mí mismo. Como a mí mismo, pero en el original, ¿sabe cómo dice? Recíbele como mi corazón o como mis entrañas. Ahí está la segunda vez que se utiliza. Es como si el apóstol Pablo hubiese dicho, hey, te envío mi corazón. Tú eres el que conforta los corazones, ¿cierto? Aquí te lo llevo, envíalo. Cuando le dice, recíbelo como a mí mismo, es, te estoy enviando mi corazón. Onésimo es mi corazón, le está diciendo. ¿Cómo lo vas a tratar? Porque él es mi corazón. Es lo que le está diciendo a su hijo, a Filemón. Le está rogando, le está pidiendo. Fíjense que no aplica fuerza, ruega. Le ruega. Ahora bien, yo quisiera retenerle conmigo, dice, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. O sea, es tan útil para mí que yo quisiera quedarme con él. Pero, verso 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Hermano, es lo que Dios quiere. Como les dije ahorita en el llamado, cuando les avisé, hermano, Dios no quiere nada obligado. Dios quiere que sea de corazón. Cada quien de, como lo mismo cuando lo habla esta palabra parecida es en 2 Corintios, cuando dice, cada uno de según propuso en su corazón. O sea, voluntariamente. Él estaba diciendo, no quiero, mira Filemón, yo no quiero que se quede conmigo. Sí me gustaría, pero eso es algo que lo voy a dejar en tus manos. Si tú decides enviármelo, ok, que sea de tu voluntad. He aquí, yo te lo envío a ti. Tú ve lo que tienes que hacer. Escapa de mi jurisdicción, es lo que está diciendo. Nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Hermanos, como dice la Escritura, para los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan para bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Los hijos de José agarraron a su hermano y lo vendieron, quisiéndole hacer daño, quisiéndole hacer mal. ¿Y qué hizo el Señor? Convirtió ese mal en bien, porque Dios puede cambiar las cosas malas para bien, porque Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Amén. Entonces, dice, quizás para eso se fue. Quizás por esto fue, le dice. ¿Para qué? Se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Pero ya no como un esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora el esclavo es enviado a su amo. Ahora vamos a ver qué es lo que hace en realidad Filemón. Quiero brevemente este detalle que se me pasó. La esclavitud, hermanos, en la época de la que se está hablando, romana, era parte de la cultura, de la sociedad. Se dice que 3 de cada 4 hombres eran esclavos en esa época. Porque Roma iba conquistando y entonces y había gente, no necesariamente los esclavos eran gente que no sabía nada o que, en fin, faltos de entendimiento, poco intelectuales. No, había médicos, doctores, abogados, o sea, había gente profesional. Eran cautivos, pero como habían sido presos de guerra, venían a ser esclavos. Y era una cantidad enorme, dice, 3 de cada 4 eran esclavos. Y las leyes romanas eran estrictas contra ellos. Recuerden que ellos tenían que proteger esto. Tenemos los 3/4 partes de nuestra población, de nuestro imperio romano, están bajo esclavitud. Entonces las leyes tienen que ser fuertes, porque son muchos, pueden tener demasiado poder.
y levantarse en contra del imperio. Entonces las leyes eran rigurosas. Por ejemplo, un esclavo, hermano, no podía tener nada comprado a su nombre. Todo le pertenecía a su amo. No podía casarse. Sin embargo, ellos los amos lo obligaban a tener hijos porque necesitaban crecer para que tengan más posesiones. Entonces los obligaban a tener hijos, pero no podían, si él tenía que salir libre, si lo soltaban, no podían llevarse a su esposa ni a sus hijos. Esa era la condición, como vemos aquí Onésimo. Y si alguien se escapaba, era o lo mataban o le ponían, le puede decir, la F, así con un caliente, le cauterizaban poniendo la F de fugitivo, de que se estaba escapando, para que esté marcado para siempre. O lo golpeaban muchas veces hasta matarlo. No era fácil para un esclavo. Ahora, viendo en este contexto, acuérdense, él está regresando a su amo y su amo tiene el poder de matarlo, de quemarle la frente y marcarlo para siempre, de azotarlo o de perdonarlo, que es la súplica que está haciendo el apóstol Pablo. Continuemos. Así que, le dice así, no ya como esclavo, dice, Pablo le está pidiendo, ya no lo recibas como un esclavo, sino como un hermano amado, dice, mayormente para mí, dice, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, ya eres tu hermano, no es porque sea de tu familia, porque vivió contigo, aunque te falló y todo eso. Ahora es hermano tuyo en la fe, recíbele. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te ha fallado, te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Sustitución. Aquí Pablo se pone como mediador, como aquel que paga la deuda. La deuda no era de Pablo, pero él le está diciendo, yo te lo voy a pagar. ¿Quién hizo eso, hermano? Cristo Jesús pagó el precio por nosotros que no merecíamos. Ese precio de mediador. Aquí esta carta nos muestra, apunta a la obra sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, que éramos esclavos del pecado. Sin embargo, Él intercedió para que nosotros podamos ser libres. Ahora bien, miren, si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Pablo no solía escribir, hermanos, las cartas él mismo. Él tenía gente que le hacía las cartas, Timoteo, Silvano, había muchos que le hacían las cartas. Pero cuando era algo especial, él decidía ponerle o lo hacía él mismo. Dice, esta carta la hizo yo mismo, dice, de mi mano. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Ve la necesidad o cuán importante es para mí esto, le está diciendo. Lo he escrito yo con mi propia mano. Hermanos, yo soy una persona que no escribe. No me gusta escribir. Mis sermones, disculpen, se me olvidan a veces porque no los escribo, ¿sí? Me cuesta, es una mala... Pero cuando escribo algo, hermanos, es demasiado importante. Es porque esto es demasiado valioso para mí. Y lo tengo que escribir yo a puño y letra. Y mi letra es muy fea. Sin embargo, ¿por qué les digo esto? Porque cuando alguien escribe algo así es porque es bastante importante. Vean al apóstol Pablo, cuán importante era que su hijo Onésimo estuviera en paz con su hermano mayor, se podría decir, Filemón. Porque aquí vemos, miren el verso 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo te lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Él está diciendo, recuerda, ¿dónde conociste el Evangelio? Ahí nos hace ver de que Pablo fue aquel por quien Filemón llegó a conocer el Evangelio y tenían una iglesia en su casa. Sí, hermanos, tenga yo algún provecho. Recuerden la palabra. Recuerden la palabra de Onésimo, significa provechoso, provecho, útil. A que había sido inútil. Ahora le dice, si yo puedo tener un provecho, o un Onésimo se podría decir, si podía tener un provecho de ti, le dice, de ti en el Señor, conforta a mí, ¿qué dice?
Ahí está la palabra otra vez, hermanos. Conforta mis entrañas. Ahí están las 3 veces que repite esa palabra. En el Señor. Ok, quiero que vean esto, hermanos. Vean al apóstol Pablo. Él está así. Filemón, tú eres conocido y famoso por restaurar los corazones. Toma, aquí te envío mi corazón a mi hijo Onésimo. Y ahora que llega le dice, mira, conforta mi corazón. Te envié mi corazón y ahora te ruego que confortes mi corazón. Onésimo es mi corazón. Trátalo como a mí mismo. Vean la intercesión, hermano. ¿Sí? ¿Se dan cuenta el corazón paternal del apóstol Pablo? De buscar esa comunión entre hermanos, aunque se hayan defraudado el uno al otro, nos lleva a la unidad como hermanos que son. Amén. Amén. Ahora bien, dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Aún más. ¿Qué le estaba pidiendo? No le pidió simplemente que lo reciba. Puede haberlo recibido como esclavo, pero le dice, confiando en que harás más que eso. Es decir, ¿qué sería eso? Darle la libertad. Y poder escuchar esa frase latina que era para ellos, dice, que es de ser libre. Dice que lo paraban al esclavo delante de un juez y decía, eres libre. Quizás sería como música a sus oídos para un esclavo poder escuchar, eres libre. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Salutaciones finales para terminar, miren hermano. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Bien, hermano. Esta carta tan hermosa, llena del profundo del corazón de Pablo, nos apunta ¿a qué? Al corazón mismo del Señor, de que Él busca que entre hermanos nos perdonemos los unos a los otros. Amén. De que nos unamos como hermanos, que dejemos las diferencias de lado y que recordemos la obra que Él ha hecho por nosotros. Al igual que Pablo intercede como un sustituto, así nuestro Señor Jesucristo se sometió como un sustituto a la voluntad de su Padre. ¿Para qué? Para pagar el precio por nosotros y libertarnos del poder del pecado en nuestras vidas. Y para que ya no seamos más esclavos de nuestro pecado. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Si tú no has recibido, hermano, a Jesucristo, te digo que Él es, así como Pablo, el único que puede interceder para libertarte de la esclavitud en la que vives. Porque todo aquel que no tiene a Cristo Jesús, esclavo es del pecado. Así que te invito a que ores conmigo y le digas, Señor, quizás yo sea como Onésimo, que aunque significa ser algo provechoso, a la final no he sido nada útil. ¿Por qué? Porque me he desviado en una vida pecaminosa. Estoy fuera del diseño para el cual tú me escogiste. Pero he aquí hay alguien que intercede por mí para que yo pueda ser libertado de esa esclavitud, y es a través de Cristo Jesús. Yo quiero aceptar esa gracia, Señor. Ayúdame a recibir esa gracia salvadora, Señor, y ponga toda mi fe en Jesucristo. Te pido esto en el nombre de Jesús, Señor. Y así mismo, Señor, si yo soy como Filemón, es decir, tengo tiempo en el Evangelio y siempre estoy confortando los corazones de las personas, de los hermanos, y quizás haya algo que todavía tengo pendiente. Tú no quieres dejar ningún pendiente en nuestras vidas.
tú tratas con cada área de nuestra vida para que seamos libres, Señor. Y muchas veces estamos años y años buscando solución a una situación y estamos dando vueltas en el mismo sitio como Israel en el desierto. Sin embargo, Señor, tú eres el que, la verdad, no se olvida de ningún detalle de nuestra vida. Y tú quieres que seamos sanados en toda área de nuestra vida, Señor. Por lo tanto, Señor, te pido, Señor, que tú puedas mostrarnos esas cosas, Señor, que impiden que podamos crecer. Que aunque tenga tiempo en el Señor, Señor, y todavía tenga problemas con algún hermano o algún Señor, que tenga cuentas pendientes, como dice tu palabra, si vienes a adorar al templo, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglate primero con tu hermano. Ayúdanos, Señor, que sea así. Ponle, Señor, a los padres, danos ese corazón paternal, Señor, del apóstol Pablo, de poder interceder para que nuestros hijos puedan, Señor, vivir en amistad, en fraternidad, Señor, para bendición, Señor, de nuestras familias. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor, y en Él te doy las gracias. Amén. Amén, hermanos, y espero que pasen un feliz día en compañía de su familia.